¿Alguna vez te has preguntado cómo es que algunos logran tener tanto éxito y además parecen tener todo planeado para un retiro de ensueño? Pues estás en el lugar indicado. Soy Hilda Ibarra. Durante los últimos 21 años le he ayudado a las personas a planear un retiro digno y lleno de éxito. Así que te doy la bienvenida a Somos Grandes. Aquí no solo destapamos las recetas secretas de éxito de nuestros increíbles invitados, sino que también revelamos cómo están trazando ese camino dorado hacia un retiro pleno, entre risas, anécdotas y mucha diversión. Así que recuerda que los grandes toman grandes decisiones. Bienvenidos mi comunidad Somos Grandes. Hoy la verdad me siento súper honrada, súper emocionada, me siento hasta bendecida por el invitado que tengo el día de hoy. Hoy tengo de invitado a Ángel Contreras. Él es una persona que tiene más de 27 años de experiencia en el tema de la generación de información financiera, gestión de actividades de supervisión y control interno. Es el presidente del Instituto Mexicano de las Mejores Prácticas Corporativas. Dicho en términos muy simples, pues una de las especialidades de él es institucionalizar a las empresas, que siento que hoy es un reto importantísimo en México. Y bienvenido, Ángel. La verdad es que, ¿cómo le pudieras decir a mi comunidad qué es lo que haces? Está muy simple. Ayudamos a las empresas a pasar de la informalidad a una altamente profesional, en donde se incorporen prácticas profesionales que puedan lograr su consolidación y trascendencia a través del tiempo. Cuando hablas de la informalidad a la formalidad, quiero pensar que es pues estas típicas empresas familiares que van creciendo, que incluso se están desbordando este crecimiento y no tienen un sistema formal. Así es. De hecho, si lo queremos hacer muy coloquial y muy simple, mi abuelita decía, tú échale la carreta, hijo, en el camino acomodamos. Ok. Entonces, nacen las empresas a pulso, nacen sin prácticas de ningún tipo profesionales. Ok. Es decir, la gestión del capital humano se hace a pulso, ¿no? Todas las prácticas, la comercialización, o sea, no, las empresas que nacen no pueden incorporar gente profesional en su estructura. Y es un tema natural. Uh-huh. Incluso el empresario hace todo, ¿no? Por eso crecen estas empresas con una estructura solar alrededor de una persona. Y conforme van creciendo, van incorporando a esas personas que le agregan la profesionalización y pues empiezan a consolidarla, ¿no? A través del tiempo. Entonces, sí creo que la abuelita tenía razón. En algún momento las empresas tienen que transitar de esa informalidad con la que son creadas a una altamente profesional, ¿sí? Pero eso cuesta, eso duele, porque pues de ser una estructura solar donde el accionista hace todo, empieza a delegar y empieza a incorporar técnicas que muchas veces no entiende y está rebasado totalmente. Y dentro de este sistema solar, que me encanta como lo dices, o sea, yo soy el dueño, yo soy el que manda y todos giran alrededor de mí. Sí. Empiezan a haber desastres o muchas broncas cuando el giran alrededor de mí, empiezan a ser los hijos. Totalmente. Y tal vez el dueño se casó con otra señora y entonces tiene el hijo con la otra señora, pero además el hermano es el socio y entonces la señora, o sea... Impresionante. Ahí es donde empiezas a medir la complejidad que va a tener un proceso de institucionalización formal. Entre más actores tenga el jueguito, ¿no? del sistema familiar, es muchísimo más retador el institucionalizarla. Entonces, institucionalizar lo dividimos en dos. Es esa incorporación de gente experta a la operación y también los acuerdos que tenemos que asumir como familia desde el fundador. ¿Cómo voy a transmitir las acciones? Porque de manera muy simple, me atrevería a decir que como debería ser, es que todo tiene que viajar en equidad, ¿sí? Con los hijos. Sin embargo, pues no es así. La cultura del mexicano está muy arraigada a un tema de machismo y cosas así, donde las hijas quedan fuera.
el flojito, ¿no? También queda fuera porque la tierra es de quien la trabaja, entonces si no se involucra... Y eso dice un gurú en el tema de la armonía sistémica y familiar que genera conflicto, va a generar conflicto, porque en un sistema familiar no puede haber exclusión. Entonces... No puede haber exclusión. ¿Qué pasa también cuando los hijos crecen? O sea, quiero pensar que este es un tema de los principales retos a los que te enfrentas Totalmente. cuando hay que hacer este tema de gobierno corporativo, institucionalizar. Institucionalización. Y vamos a pensar que los hijos crecieron y pues, Sí. y pues toda su vida fueron unos juniorsazos, Sí. pero quieren ser accionistas y hoy quieren ser los directores. O sea, tú sugieres ahí mejor hacer literalmente un proceso de reclutamiento y selección de alguien que sí sepa llevar la empresa. Totalmente. Forma parte del proceso, ¿eh? Cuando se interviene en un proceso de institucionalización, se hacen test para medir las habilidades directivas de cada uno de los hijos. Y fíjate, es otro principio que propone este teólogo que te hago referencia, sobre el que baso mi intervención, que se llama Bert Hellinger. Este señor decía que uno es, como lo mencionamos hace rato, que todos tenemos derecho a pertenecer. Entonces, si hay una exclusión, hay que hacerla con muchísimo cuidado y asumiendo todas las consecuencias que va a provocar en el sistema. Pero la otra tiene que ver con el orden y la jerarquía. Entonces, este señor dice de manera bien interesante, en el orden de llegada nos corresponde. Wow. Al primero le corresponde. Pero la armonía en el sistema, es decir, yo me responsabilizo de mí y de mis hermanos más chicos, el que sigue de él y de los más chicos, ¿no? Nunca para arriba, ¿no? Entonces, para guardar el orden. Pero lo deja muy claro, orden y jerarquía, no es y jerarquía. Entonces, la jerarquía es el que más le agrega al sistema. ¿Sí me explico? El que más contribuye a la generación, incluso económica y de injerencia en la familia. No necesariamente tiene No. que ser jerárquicamente porque nací primero. No, eso aplica para el sistema, pero para la empresa es la jerarquía. Entonces, cuando hacemos las habilidades cuando hacemos la evaluación de las habilidades directivas, se identifica que a lo mejor el más chico o el de en medio es más capaz que el más grande. O sea, y no tanto en términos de capacidad, sino de habilidades directivas, ¿no? Entonces, pues, dirige el de en medio o el más chico porque sí se pugna por el poder, ¿sí? Sí se pugna por el poder. Y una vez que se valida y se tiene quién es, se tiene que respetar la jerarquía. Wow, qué tema de egos tan Sí, tremendo sí. se debe de vivir ahí. Totalmente. Entonces, lo interesante es que el de menos habilidades directivas es el más humanista, el más cercano, el más bonachón. El que tiene más habilidades es el más odiadín, porque los que tenemos acción alta se dice que somos odiados de cerca y admirados de lejos, ¿sí? Wow. Porque vamos sobre el resultado, y a veces atropellando gente, sí, pero admirados porque al final todo el mundo quiere estar del lado de los resultados, ¿no? Entonces... Odiados de cerca y admirados de de lejos. lejos. Qué tremendo. Sí. ¿Qué posibilidades hay que truene literalmente una empresa o que no se transmita a la segunda Sí. generación, menos la tercera, si esta empresa no tiene la Estos institucional? procesos. Fíjate que esto es estadístico a nivel mundial, ¿eh? Ajá. Del 100%, si partimos del 100% de las empresas de familia, que también es altísimo, altísimo en el mundo, por ejemplo, en México traemos entre el 80 y el 90 de empresas de Familiares. familiares. En México. Wow. Ajá. Por ejemplo, pero es curioso, por ejemplo, Italia, el 95. Wow. Entonces, o sea, no está tan mal. No está tan mal. El tema es que ya si vemos la posibilidad de subsistencia que tiene una empresa familiar, es bajísima, porque solamente el 27% se consolida en una segunda generación. 27%. Es cuando los papás ya no están. Porque se considera de primera cuando están las dos generaciones conviviendo. Ajá. Es decir, está papá o los fundadores y los hijos.
esa se considera de primera, porque las decisiones las toman la primera. Ujú. Pero cuando se retiran o fallecen, es de segunda generación. Aunque los hijos tienen 50 años y sus hijos ya tienen veintitantos y ya están adentro, es decir, está conviviendo segunda y tercera, pero se considera de segunda. Y ahí, para que se consolide en la tercera, haz de cuenta, del 0, del 100, perdón, a la segunda generación es el 27, se consolida. Y de la segunda a la tercera, solamente el 12. Wow. Y de la tercera a la cuarta, Ya no. el 4. Wow. 27, 12, 4. Y es interesante porque eso es estadístico, pero si le ponemos número, en México tenemos registrados 5.7 millones de empresas, ¿sí? Formales. Ponle esos porcentajes. No, o sea, son números Impresionante. Y impresionantes. tú me puedes decir, oye, ¿y por qué sigue habiendo tanta empresa? Pues porque nace una empresa y luego la hacemos pedazos y cada uno vuelve a hacer y ahí vamos, ¿no? Y llegan a estas etapas de maduración y de incorporación de las siguientes generaciones y vuelven a explotar y ahí vamos, ¿no? Oye, yo te quiero hacer una pregunta que va ligada, van dos preguntas, Sí. es decir, me voy a enfocar de primera a segunda, que solo pasan el Sí, 27%. ¿Alguna de las principales razones por las cuales no pasan más de 27 es el tema de la lana, el tema de las finanzas de la empresa? No, esa es otra estadística muy diferente que tiene que ver con el emprendimiento. ¿Por qué los proyectos de emprendimiento no maduran, no prosperan? Y eso tiene que ver con falta de financiamientos, profesionalización. Es otro boleto, pero esa estadística no rebasa más de 3 años de vida de una empresa, de un proyecto que nace. Sí. ¿Sí? Pero ya una empresa que ya se está consolidando o ya está consolidada y sea de cualquier tamaño, los principales factores es porque los fundadores se aferran al poder ¿Se aferran al poder? Al poder y neutralizan a los hijos. Neutralizan ¿Sí? a los hijos. O sea, no Sí. puedes decidir. No pueden decidir. Y tenemos empresas donde están siendo dirigidas por accionistas de 75, 80 años y con hijos de 45, 50 sin poder tomar ninguna decisión. Qué tremendo. Y además con una empresa que sí es atractiva, que sí, o sea, sí vale la pena esperar, ¿no? Nada más pues se quedan demasiado tiempo en la banca. Es más, se pasa el juego, ¿no? Sí, Porque ya no sus juegan. hijos ya tienen 25, 30. O sea, los nietos, ¿no? Los nietos. Ya a ellos son los que están más preparados para entrarle, ¿no? Entonces, ¿Y sabes por qué te lo preguntaba? Bueno, tú sabes que yo estoy en este tema de los seguros. sí. Y un seguro que promuevo y me toca mucho contratar se llama Hombre Clave o también Sí. se llama Intersocios. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Tú sugieres esos seguros a las empresas? Claro, el seguro intersocios es muy valioso, más no tanto para las empresas de familia. Habrá algunas que tengan esas reglas muy estrictas que ahorita voy a platicar, pero no me ha tocado ver ninguna, ni creo que haga sentido. Pero para las no familiares, sí. Cuando tenemos una empresa de diferentes socios o amigos, ¿no? Que se hacen socios, conforme van falleciendo, o sea, se adquieren, pactan primero, se pactan esos acuerdos, qué va a pasar con las acciones, y una es, heredamos a nuestros hijos, y si es así hay que prepararlos, ¿no? Pero si no, compramos un seguro como empresa y liquidamos a la familia que se vaya, Exactamente. que del socio fallecido. Entonces, eso es muy útil, sí es más común de lo que nos imaginamos, el que se vayan liquidando las acciones y al final se queda la familia con el que más vive, ¿no? Sí. Pero cuando lo analizan bien, incluso cuando traen esas inquietudes, prefieren mejor preparar a los hijos para que sea una transmisión natural sin liquidar. Es decir, heredan las acciones y continúan los hijos siendo accionistas. Porque también hay otro tema que me Ujú. tocó. A la hora de que murió uno de los socios, Sí. hermano, Sí. viene la esposa a cobrar las Claro. acciones, pero no hay dinero. Sí. Está todo en la licuadora. Sí. Entonces, Sí, por eso, esa es la falta de protocolos y de institucionalización, porque no hay acuerdos. Entonces, afrontamos un tema
cuando ya tenemos el problema encima, ¿no? El problema encima. Y no sabemos qué hacer, no tenemos marco de actuación, no están las previsiones. Pero cuando nos anticipamos y entramos a un proceso formal de sucesión y de protocolos, ¿no? Porque son las reglas que se anticipan a lo que viene, se tiene que prever todo eso. Entonces, si pactamos que van a ser liquidadas, se tienen que adquirir los seguros, porque si no, no van a tener el flujo suficiente para hacer frente a las liquidaciones de las acciones. Entonces, tienen que pactar que serán liquidadas para adquirir el seguro. Sí, porque si no, las heredo. Y no tiene sentido un seguro. Ya. ¿Sí me explico? Sí. Y ahora el seguro de hombre clave, me encanta, pero para un tema de retención. Okay. O sí, cuando somos una empresa donde somos el hombre orquesta y depende de nosotros, por ejemplo, los prestadores de servicio. Pues por más que queramos heredar las acciones, si los hijos no están en lo mismo, pues no va a haber continuidad. Entonces, en ese sentido, para accionistas vale la pena, pero eso es algo a título personal, donde pues yo decido que mi empresa compre un seguro de hombre clave para que si fallezco, por lo menos tengan para terminar la carrera, ¿no? Los hijos. Exacto. Entonces, porque ya me tocó en pandemia, ¿no? Que hubo pues emprendedores, accionistas que fallecieron y se acabó el sustento en la casa, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy, muy importante ese. Pero a mí me encanta ese seguro. ¿El hombre clave? El hombre clave para temas de retención. ¿Retención de talento? Sí, porque en Estados Unidos existen un concepto muy interesante que se llama el Golden Parachute, que es para caídas de oro para algunos ejecutivos, en el que me conviene retenerte como ejecutiva y te condiciono ciertos objetivos de alto alcance y te voy liberando, es decir, te condiciono, oye, si cumples estos objetivos a 3 años y estos a 2 y para llegar a un periodo, por ejemplo, de 10, que es razonable, y porque es el tiempo que te quiero retener, y ahí te viene un bono de 10 millones, entonces imagínate eso. Y además tiene un beneficio fiscal para la empresa porque lo va a deducir, ¿no? Totalmente. Entonces, sí es bien interesante para un tema de retención, más cuando tenemos gente muy valiosa que se vuelve muy sexy, ¿no? Para el mercado, entonces, que nos la quieren piratear y andan tras ellos, ¿no? En el LinkedIn, entonces, pues bueno, es una manera de garantizar que los colaboradores van a quedar, porque aparte de su sueldo y su liquidación y todo, la pensión, todo lo que implica, viene un madrazote. Sí, se la piensan muchas veces antes de irse, ¿no? Claro. Oye, hablemos del tema de la consejería. Sí. O sea, ¿cuándo es bueno que el dueño de una empresa se haga a un lado y deje que la consejería independiente empiece a ser quien, pues no, son quienes toman las decisiones? Totalmente. A ver, cuéntame. De hecho, cuando se constituye una empresa, el notario nos da 2 opciones para administrarla. Una es administrador general único y otra es a través de un consejo de administración. El administrador general único, pues es... Ya iba a decir Cuba, pero tenemos ejemplos más cercanos. O sea, es un tema dictatorial y es una persona. Ajá. Es una persona la que toma las decisiones de la compañía y de esa no estamos hablando con temas de gobierno corporativo. El gobierno corporativo se consolida con el consejo de administración, porque la administración se ejerce a través de un consejo, ¿sí? A través de un equipo, de un grupo de profesionales y patrimoniales que administran, asumen la administración de la compañía. Este consejo tendrá diferentes participantes expertos en consejero de finanzas, consejero de mercadotecnia. Sí, de hecho, me quiero ir al origen. El fondo de la consejería, del consejo de administración, es que se asume que los accionistas tienen pleno dominio de su negocio, del core, pero no de la administración. Y si le ponemos porcentaje a las operaciones de una organización, el 30 es el core y el 70 es actos de administración. Entonces, la propia ley establece, mecanismos para que sí integres bases de administración seria, ¿no? En tu negocio y lo puedas consolidar.
bajo ese tenor aparecen los consejeros independientes que vienen a complementar a los patrimoniales sobre la técnica en administrar. ¿Sí? En el instituto, tú certificas Sí, a consejeros independientes. También patrimoniales, fíjate. O sea, a los patrimoniales no hay que certificarlos, pero sí hay que profesionalizarlos. Ok. Sí tienen que dimensionar. Y los independientes o los profesionistas que quieren dedicarse a la consejería, sí se les entrega un certificado una vez que hacen una evaluación de cada uno de los módulos que tiene el seminario. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer una persona? Porque ya medio que estuve ahí contigo estudiando un ratito para ser consejero independiente. Fíjate que es bien interesante porque me preguntabas qué especialidades tienen los independientes y ahorita regreso a esta pregunta que es súper interesante. Uh-huh. Pero esa técnica en administración se resume en no más de 5 especialidades adicional al de el giro específico, ¿no? De la industria que se trate, pero así los más estándares, los perfiles más estándares de los independientes, es un experto en auditoría. ¿Auditoría interna? Externa e interna. Wow. ¿Por qué? Porque nos garantiza control. Otro experto en finanzas y planeación, porque tenemos que garantizar futuro. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y otro experto en comercial y marketing, porque es el oxígeno de la compañía. Y el cuarto, así en el estándar, es el de evaluación y compensación, que es el especialista en recursos humanos, pero de alto nivel. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Que nos ayuda a revisar todo ese esquema de compensación variable y todo ese tema de atracción de talento o desarrollo de nuestra gente para que no crezcamos un poquito apuntalados con enanitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces crece a la gente para apuntalar el crecimiento de la organización. Entonces son esos 4, pero puede haber otro. Ya está poniéndose muy de moda un perfil experto en sustentabilidad. Okay. En desarrollo sustentable, que integra la responsabilidad social y el medio ambiente al tema de gobernanza. Entonces, ¿independientemente del giro de la empresa? totalmente. Wow. Todas las empresas están alineando, todas. El sistema financiero, obviamente el desarrollo inmobiliario, todas las organizaciones se están alineando, porque todas contribuimos al desarrollo sustentable de nuestras empresas y del mundo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque, perdón, me comentabas, entonces con esto dicho, esos perfiles se tienen que profesionalizar y lo que se privilegia en la selección es la experiencia. ¿Sí me explico? Porque el instituto ni ninguna institución que trae este tipo de programas de desarrollo de consejeros, que no somos más de 4 en México, no pueden pues integrarte la experiencia, esa la adquieres. Lo que hacemos en los programas es que les mostramos y les socializamos el modelo de gobierno corporativo. Es cómo opera el consejo, cómo sesiona, cuáles son sus funciones. Pero a la hora de que una empresa o los empresarios, que son los que deciden, ¿no? Los accionistas de una compañía, deciden quiénes los van a acompañar como consejero independiente, se privilegia en un 90% la experiencia. La experiencia. Entonces, bajo ese tenor, en el instituto tenemos abogados, financieros, obviamente contadores públicos, todas las profesiones, hasta psicólogos, porque sí. No en tema de gobierno corporativo, pero sí en consejo familiares, que se tiene que hacer mucha contención de emociones. Sí, todo este tema de los egos y los hermanos se pelearon y el papá también. Y entonces tiene que haber una especialidad que también la tenemos para los consejeros de administración, que es manejo de conflicto y actuación en crisis. ¿Qué tema? O sea, psicólogo, cañón. Sí, porque, bueno, hay ejemplos, ¿no? en la red, donde los hermanos casi se están matando, ¿no? Y están hablando ya no en términos de consejo familiar, es un consejo de administración. Uh-huh. Están hablando de temas de negocio serio. Entonces, y ahí se vienen los madrazos, ¿no? Entonces, tiene que haber contención. Esa es la figura del consejero de familia independiente, que tiene que haber mucha mediación
Pues solución del conflicto y a veces, te digo, con una experiencia muy, 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 muy marcada en contención en crisis. Oye, y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a fundar el instituto? O sea, ¿cómo decides? Porque tú eras, te desempeñabas como auditor externo en una empresa global, mundial, y Sí. ¿no? Tú firmabas, estos estados financieros son los buenos. ¿Qué te hace Fíjate moverte? que fue bien interesante. En términos así, muy, muy resumidos, te platico que primero fue que me invitaron a participar en una empresa pública como consejero independiente. Ok. Y le estudié un poco lo que representaba porque no había programas formales en México. El Instituto Mexicano de Mejores Prácticas fue el primer programa en México. El tuyo. Ajá. Aplausos Entonces, para el gracias, Instituto Mexicano de Mejores gracias. Prácticas. Y resulta que no había, entonces yo sí le estudié y junto con el abogado corporativo de mi firma me fue asesorando y integrando cosas porque yo le decía que me preocupaban ciertas cosas que veía. Y me decía, pues sí es un tema muy preocupante porque hay responsabilidad eh, penal, ¿no? Wow. Por las decisiones. La ley del mercado de valores establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para los consejeros. Dios mío. Porque se incumple el deber de diligencia, que es la incapacidad de administrar, o sea, la falta de conocimiento, y la lealtad. Es decir, gente que chismorrea y comunica los resultados cuando pues, es una empresa pública y hay especulación de mercados. Puede haber especulación. Entonces, es un tema seriosísimo y no entendemos que la ignorancia no nos exime del delito, ¿no? Porque estamos administrando y aceptando remuneración, pago. De pilón. Claro, entonces, y el mercado confiere la administración a profesionales. Entonces no la asumíamos. Entonces yo les decía, bueno, le decía a mi abogado, o sea, me asusta esto, ¿no? Y lo peor es que, pues sí, yo le decía, busquemos algún programa porque no me quisiera salir, porque también era un poquito el estatus, ¿no? de la consejería, pero también el miedo de equivocarte, de cómo lo dices, ¿no? Cómo exiges. Y no hay manera, o sea, no hay manera de cómo decirlo. Lo tienen que hacer, ¿sí me explico? Porque eres el administrador, ahí tú no negocias como consejero. O corrigen o queda en el acta, ¿no? Que no quisieron corregir la situación que está mal, porque sí, está en juego el patrimonio de mucha gente. Es un tema delicadísimo. Delicadísimo. Eso en las empresas públicas, pero nuestra común de la empresa, si formalizamos con ciertos truquitos, automáticamente queda al mismo nivel de responsabilidad que una pública y se vuelve responsabilidad civil. Quiere decir que tú creas el instituto a raíz de que te invitan a ser consejero. Y que no había programas, entonces de ahí vino la idea. Y nació como, primeramente con una idea del Instituto Mexicano de Gobierno Corporativo, una cosa así, que no voló en términos de marcas y caímos ya al Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Ok. Entonces sí, muy padre porque ya no solamente es gobierno corporativo, el instituto incentiva 11 prácticas. El gobierno corporativo es una, ¿no? Y es la más poderosa, ¿eh? Es la que decimos que gobierno corporativo es la práctica corporativa por excelencia. Porque detona que se den, por lo menos, otras 9. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las de la profesionalización. Una que no digo más poderosa, porque esta detona toda la profesionalización del gobierno, pero los acuerdos de accionistas que hablamos antes, el protocolo de familia, de ahí nace el gobierno corporativo, ¿no? Del acuerdo que tengamos como accionistas. ¿Sí me explico? De que queramos proyectar la empresa al futuro, entonces nos ponemos de acuerdo y pactamos, ¿no? Que el seguro, que si vamos a transmitir a los hijos o no, y nos tenemos que poner de acuerdo. Ya que está eso, nos acompañamos con profesionales en administración para potenciar la empresa, y ese es gobierno. Y las 9 que detona el gobierno corporativo tienen que ver con la filosofía corporativa. La visión, la misión, los valores, el sistema ético, porque se tiene que promover y vivir, no son cuadritos que cuelgas en la recepción. Ajá. Se tienen que vivir porque queremos generar sentido de pertenencia de los colaboradores. Y si no tenemos una misión clara,
¿Sí me explico? Si nada más es generar utilidades, un colaborador o un proveedor, pues sí, pero... Sí, tu propósito, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Totalmente, porque al final la empresa es tu vehículo. ¿Sí me explico? Para el propósito de vida que quieres. Entonces, tiene que haber mucha congruencia con la filosofía. La segunda es la estrategia. Tiene que haber un plan estratégico clarísimo. Si no, dice Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Le dice al gato, le dice, oye, ¿puedes decirme qué camino tengo que tomar para salir de aquí? Y le dice el gato, pues eso depende del lugar donde quieras llegar. Y ella le dice, no, pues en realidad el destino no tiene mucho, ¿no?, que ver. Y dice el gato, pues entonces el camino tampoco. Tú dale a donde quieras. A algún lado vas a llegar. Date. Entonces, sigue caminando sin rumbo. Si no tiene claro la empresa a dónde quiere ir, qué rumbo va a tomar o qué camino, si vamos lentos o rápido, o tenemos que modernizarnos o ya... tiene que estar clarísimo el rumbo. Entonces, la segunda. La tercera tiene que ver con la administración de los riesgos. Todas las actividades de la empresa, todas, están involucrándose riesgos. Todas las actividades, porque los riesgos no existen por falta de control, existen por sí solos. No se planean. No. Y el seguro es una respuesta, por ejemplo. Sí. El seguro es una respuesta al riesgo, porque transfieres el riesgo a otra compañía. Y el carro es lo más común, pero también los inventarios, también el transporte. La maquinaria, ajá, sí, claro. Sí, entonces la mercancía que trasladas, o sea, sí. O sea, todo. Sobre todo en nuestras carreteras tan Claro. seguras, hay que asegurar la mercancía. Entonces, la administración de riesgos. Y el que sigue es el cumplimiento regulatorio. También casi todos los procesos de negocio, directa o indirectamente, involucran un tema legal o normativo. ¿Sí? Una norma oficial mexicana, una ley. Entonces, tenemos que, como compañía, garantizar que estamos cumpliendo con todo el marco legal y normativo. Muy pocas empresas tienen áreas legales sólidas con oficiales de cumplimiento que no solamente ven temas de PLD, sino también de otras leyes, ¿no? PLD, prevención de lavado de dinero. Entonces, de ahí nace esa figura del compliance officer y ahorita ya se está ampliando a que ese personaje extienda el radar a todo el marco normativo, más cuando está cambiando, ¿sí?, de manera constante, para que esos cambios se incorporen a las políticas. Y se apliquen. Si no, lanzamos el embarque sin el seguro o sin el requisito de la ley y nos pueden multar, ¿no? O podemos ser sujetos a una sanción o incluso a la... ¿cómo se llama? De la planta, que no la cancele, ¿no? El uso de la planta. Entonces, sí es bien interesante el tema del cumplimiento, pero también ya pasamos al tema de recursos humanos. Desarrollar a la gente. Okay, sí. Es otra práctica. Sí. Es otra práctica. El maximizar talento, retenerlo. Sí, soltarlo. Sí, soltarlo cuando ya no dan más, ¿no? Y bueno, es eso, para garantizar que los puestos clave siempre tengan reemplazo, ¿no? Las cartas reemplazo. Entonces, bueno, y pues sí, que se cuide el corazoncito de la compañía, que al final es el recurso humano. Entonces, esa es la otra práctica. La otra es las tecnologías de la información. Ok, hoy que estamos en un mundo digital. Totalmente. Y no solamente en el procesamiento, ¿eh? No solamente en el procesamiento de la información, también en la tecnificación de los procesos, la automatización de los procesos. ¿Sí? Entonces, que van de la mano con la tecnología, porque me ha tocado ver almacenes que están totalmente robotizados y ligados al sistema de información, porque solitos hacen las consolidaciones de los embarques y ves los robotcitos que andan por todos lados. Entonces, está bien interesante el tema, porque al final lo que buscaron es eficiencia, pero apoyándose de la tecnificación y de las tecnologías de la información. Ok. Porque van de la mano, ¿sí? Entonces, se tiene que apuntalar ese. Y la última práctica de las 9 es la supervisión y el monitoreo. Sí, o sea, que ya puse las reglas, pues ahora vamos a cumplirlas. Y si lo que no se mide no se mejora. Sí. Ajá. Y orden dada no supervisada se la lleva... La fregada. Sí. No, se va al rancho de López Obrador, pero sí, y eso lo hace a través de auditoría interna.
Entonces debes de fortalecer un grupo de auditores que vayan y revisen los puntos de venta, los almacenes, las cuentas por cobrar, ¿no? La calidad de las cuentas por cobrar y que todos los procesos de negocio sean auditados. Y el monitoreo está interesante porque es supervisión y monitoreo. El monitoreo lo ejerces a través del equipo directivo o gerencial de la compañía. Porque tampoco, si no queremos que la compañía dependa de un accionista todopoderoso, tampoco queremos que dependa de un director todopoderoso, ¿no? Que dependa de un equipo directivo, que sea autogestionable. Entonces, el director cede también el poder o las decisiones, las soporta a través de su equipo directivo. Y bajo la filosofía de Michael Jordan, ¿no? Que dice que aquí no hay esfuerzo individual. El partido lo ganamos o lo perdemos Todos. Porque curiosamente en las empresas hay mucha rivalidad entre las áreas, ¿no? Sí, siempre. Sí, ventas se pelea con todos, pero producción y ventas por separado y finanzas le frena ventas y bueno, todos andamos con duelos de poder y cotos de poder que no agregan a los resultados, ¿no? Quiere decir que, a manera de resumen, el institucionalizar una empresa es para uno, evidentemente, que pueda trascender a la segunda generación. En armonía con sus socios. En armonía con sus socios. Dos, que mientras estamos en la primera generación, algo importantísimo, que nuestro propósito siga, ¿no? Siga siendo este motorcito. Claro. Y que se cuide el propósito a través de todos estos lineamientos que tú me has venido mencionando. Sí. Transferir riesgos, ¿no? También cuidar a la empresa de que no se quede sin capital porque no medimos el riesgo y se nos cayó el techo encima y aplastó las máquinas, ¿no? Totalmente. Ajá. Proteger el hombre clave, ver este tema de intersocios. ¿Cuántos egresados tienes del instituto, sabes? Sí, el programa más exitoso ha sido el de gobierno corporativo. Ahí llevamos 1,400 a nivel nacional. Wow. Tenemos otro programa que es el de profesionalización de los consejeros de familia. Ese lleva como 200. ¿Esos son los patrimoniales? No, los del gobierno corporativo, los consejeros en administración, son patrimoniales e independientes. El programa va para todos. Ok. ¿Sí? Para todos los consejeros del Consejo de Administración. Entonces, 1,400. De pura administración. Y llevamos, creo que 320 en el de institucionalización de empresas de familia para profesionalizar a los consejeros familiares, a esos psicólogos que debemos de tener para hacer contención. Y no, digo psicólogos por la etiqueta, pero en realidad hay de todas las profesiones gente que estudia resolución de conflictos, mediación y te digo contención en crisis. Oye, sé que haces un congreso una vez al año. ¿De qué se trata? El año pasado precisamente lo tuvimos con Grupo Bolsa Mexicana de Valores y abordamos todas las perspectivas de la sucesión, todas. Incluso sucesión patrimonial, sucesión empresarial, es decir, corporativa, porque también tenemos que preparar la sucesión de nuestros directores y bueno, se abordó todo el tema de sucesión en todas sus aristas. Este año vamos a tener la gestión de la profesionalización. Estas 9 prácticas se van a abordar en octubre. También es en Bolsa Mexicana de Valores. Va a ser en las instalaciones de la Bolsa. Y pues estarán siendo invitados. ¿Quién puede ir? Todo el mundo. Todo el mundo. Sí, claro. Sí, todo el mundo puede asistir. Obviamente los cupos son limitados, pero claro que está abierto para todos porque la responsabilidad de profesionalizar nuestras empresas pues es primero del accionista, ¿no? Y luego del director que le toca, ¿no? Del equipo directivo que le toca ejecutarlo, pero la decisión y el empujarlo es de los accionistas. Entonces, bienvenidos a ese tema. Para terminar esta charla tan padre contigo, es que yo siempre que me siento contigo digo, yo no sé nada. O sea, de verdad sabes todo, yo no sé nada. Y pienso que estoy preparada, pero estás muy grueso, te admiro cañón. ¿Qué sientes hoy a la distancia, voltear hacia atrás y ver todo lo que has creado y todo lo que le has aportado a México? Porque yo creo que con lo que yo hago estoy ayudando a que mañana tengamos un México mejor. De verdad sí lo creo. Y tú le has aportado a México muchísimo. ¿Qué se siente? Fíjate que creo que, la personalidad como la mía, ¿no? Que de repente tienes esos deseos creativos, no te hace dimensionarlo.
vas corriendo y sumando más cosas y creando más. Entonces, muy pocas veces me detengo, pero sí, cuando lo hago, sí es muy, muy gratificante. Y creo que desde el lanzamiento del instituto, porque uno de nuestros consejeros dijo que en México todo mundo queremos un cambio, pero nadie está dispuesto a darlo. Y nos exhortaba, ¿no? Decía, si cambiamos nosotros, si cambiamos al que está a un lado, vamos a generar un movimiento transformador. Pero decía, no se les olvide, el cambio inicia adentro. Primero yo, y luego el que está a un lado. Y esto lo dice porque pues, le gustó el instituto. Entonces, imagínate el orgullo, ¿sí? Y el eslogan del instituto es el cambio inicia adentro. Ese es el eslogan oficial desde su nacimiento. Entonces, pues muy gratificante, pero creo que dimensionas en lo que tienes cerca. Y tú eres un ejemplo. Gracias. Mi alumna, la alumna preferida, entonces, la alumna distinguida. Entonces, ese tipo de contribuciones son las que te gratifican y te dan aliento para seguir adelante, ¿no? Qué bonita cadena de valor. Te conozco desde que pues estaba yo súper chavita. Eres un profesor, fuiste mi profesor, has trascendido, dejaste huella. Estoy segura que a todos mis compañeros de la generación te admiramos, te queremos, te respetamos. Y la verdad es que yo me siento muy, muy honrada de tenerte cerca, de ver todo lo que has creado. Y de verdad, no te detengas, porque sé que mentes creativas como las tuyas, que no se detienen y siguen como un tren bala, vas a empezar justo eso, ¿no? Vamos a empezar a modificar a México y vamos a crear un México mejor. Muchas gracias. Al contrario, gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales, las del instituto? Compártelas. Nos pueden encontrar como Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas en todas las redes y también como revista Mejores Prácticas Corporativas. Son dos bloques de plataformas que tenemos en todas las redes sociales y en nuestros portales. Entonces, pues están de alguna manera vinculadas, pero nos van a encontrar como Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. Perfecto, sí. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias a mi comunidad Somos Grandes. Como les dije, estoy súper complacida por el invitadazo que tuve el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y si tienen ganas de pues estudiarle un poquito más acerca de todo esto de la institucionalización de las empresas, les recomiendo ampliamente echarse un clavado al Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Gracias. Somos grandes, los grandes tomamos grandes decisiones. Y eso fue todo por hoy. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Te picó el bichito de querer hacer grandes cosas? Espero que sí, porque yo estoy aquí para eso. Pero antes de que te vayas, si te encantó lo que escuchaste, no te lo quedes solo para ti. Descárgalo, comparte con tus amigos y, ¿por qué no?, déjame saber qué piensas en un comentario. Nos vemos en el próximo episodio de Somos Grandes. Bye bye.